¿Ponerte en la diana o qué es? Mira, hablando de poner la diana, es un compañero que ha sido compañero nuestro, Pablo Motos, es que hoy me cuentan que estaba la zona sur de Madrid llena de este cartel, el fachaguero, y sale Franco, o sea, no sé, digo, esto... El señor Don Iker Jiménez decidió dedicar su programa del pasado jueves a hablar de la situación del periodismo español en el sentido de poder político versus periodistas, libertad de expresión, etcétera. Y confieso que su visionado me despierta algunas críticas. Oigo un móvil, pin, pin, espero que no sea que están pidiendo mi cabeza, porque todo podría ser esta noche. Para empezar, porque me llama la atención siempre que un medio trata este tipo de temas, pero excluye a su propio medio del tema. Es decir, estás en Mediaset, podría haber hablado de casos y ejemplos de cosas que han ocurrido en Mediaset, pero no, pone como ejemplo, por ejemplo, a don Fernando Savater para que hable de su salida del diario El País. Y entonces, desde antes que ninguno de vosotros, creo tener una idea válida de lo que es El País, un periódico que en su momento siempre fue de centro-izquierda y tal, no vamos a decir otra cosa, pero por otra parte equilibradamente crítico con unos y con otros, etc. Claro, ahora, hombre, convertirse en un portavoz gubernamental que, en fin, no sabes si estás leyendo el periódico o yendo a Puente, obviamente eso no es lo que ha sido. Y hablando de la que ya expresé yo mis impresiones en una pieza anterior. Sí diré que en todo caso que si su motivo es que no quiere estar en El País porque lo acusan de ser un periódico gubernamental del gobierno Sánchez, recuerdo que cuando colaboraba en El País durante la etapa del señor Felipe González también se lo llamaba diario gubernamental y parece que eso entonces no le incomodaba tanto como ahora. ¿Cómo lleva usted que digan que es director de un periódico gubernamental? Lo lleva mal, ¿no? Yo ni lo llevo ni lo dejo de llevar. A mí lo que me preocupa de mi periódico es lo que piensan mis lectores. Claro. Lo que me preocupa es qué juicio tienen del país los lectores del país. Si los lectores del país piensan que es un periódico gubernamental, yo tengo que respetar ese juicio. Los que leen El País. Y si los que leen El País piensan que no lo es, yo también lo respeto. Pero no voy tanto al tema del señor Savater, iba al tema de que si Horizonte quería hablar de verdad, de las tripas del periodismo, de cómo funciona, de si está en peligro la libertad de expresión, lo que mejor habría quedado es explicar si ha habido algún tipo de invitado del programa Horizonte que ha sido vetado recientemente por la cúpula y por qué ha podido ser. O si no quieren algo tan cercano, ya que están en Mediaset, que hablen de casos de Mediaset. Si ha habido gente en Mediaset, por ejemplo, más que traer al señor Savater, pues podría haber sentado a gente que ha salido de Mediaset y ha insinuado que puede tener que ver con algún tipo de presión política o económica. No sé, desde el señor Hilario Pino hasta el señor don Javier Ruiz, don Jesús Cintora. ¿Tú crees que las televisiones garantizan la libertad de expresión en este contexto? A mí me parece que evidentemente no debiera ocurrir que en un año electoral se abra un concurso para adjudicar 6 canales de televisión. No debiera ocurrir. ¿Es imprescindible que el concurso de 6 canales se haga en año electoral? O si no quieren poner casos tan recientes, pues no sé, a mí un señor me dijo que el señor don Luis Fernández fue despedido como director de informativos de Telecinco por presiones del gobierno Aznar. ¿Quién fue quien me lo dijo? Ah, sí, el que era presidente del Consejo de Administración de Mediaset. Con no ir a ninguna entrevista a Telecinco mientras Luis Fernández siguiera siendo director de informativos. ¿Se puede decir? Sí, eso fue así. Y en aquella época era una presión por parte del Partido Popular, que era el que estaba en el poder, fue tremenda. O un caso menos conocido, y quizá por ello para mí más interesante, el señor don Javier Gil Sanz, que era el jefe de economía de Informativos Telecinco, que fue despedido por la forma en la que dio una información que afectaba a una empresa del IBEX 35, que consideró que su despido fue improcedente y que lo ganó en magistratura. Tendría para mí mucho más valor que Mediaset hablara de este tipo de casos que hablara de casos de empresas competidoras. Lo digo porque es bastante repetitivo lo de ver a un medio de comunicación que quiera hablar del estado de la libertad de expresión en un coloquio que se resume en aquí hay libertad de expresión, menos mal, no como fuera en otros medios donde ya no hay libertad de expresión, que son en los competidores. Eso yo lo hacía el señor Balbín cuando decía de esto es una parcela de libertad, no como el resto. Que hay una serie de profesionales de la comunicación, Pablo es uno, yo soy otro y otros muchos, que no tienen libertades. Y tengo que decirlo ahora desde esta casa, donde sí la tengo,
Pero insisto, es uno de los islotes de libertad. Es decir, hay pequeños islotes que se van salvando poco a poco. La opinión de muchos periodistas, no todos, gracias a Dios no todos. Yo tengo la suerte de trabajar en Voz Populi y con mi Carlos Herrera, y oye, allí cada uno decimos lo que nos da la gana, incluso demasiado nos dejan. Dice el señor Miquel Jiménez, hay mucho periodista sometido, no como yo, que puedo opinar en libertad en el programa de don Carlos Herrera. Supongo que él tendrá la misma libertad en el programa de don Carlos Herrera que la que tenía el señor don Fernando Savater cuando escribía en El País, donde no le censuraban columnas. Le echaron cuando lo que hizo fue directamente criticar al diario El País. Con lo cual, lo que tendría que decir don Miquel Jiménez es si él puede públicamente en el programa de la COPE decir que considera que don Carlos Herrera es lo peor y que la COPE ya no es lo que era, y sí que después de eso podría seguir en ese programa, porque entonces sí, ganaría al diario El País, si no, no. Sacas un libro con tu mejor intención y te das cuenta de lo que dice Fernando Savater, solo. Lo del libro con su mejor intención se refiere al libro donde dice que el actual diario El País es una caricatura de lo que era el país auténtico y donde dice que sus columnistas son las peores que hay en el periodismo español en este momento. Pero vamos al otro protagonista del programa, que fue don David Jiménez. ¿No? Hemos visto, yo quiero recordar al compañero Risto Mejide, con el ministro, cosas, hemos visto periodistas que no les hablan, yo no lo entiendo la verdad, nos guste más el medio, menos, da igual. Son periodistas. Hemos visto ataques de personas de la política. Cada cual me dirá lo grave que considera que un ministro como don Óscar Puente publique tweets contra periodistas o presentadores de televisión como el señor Mejide, o lo grave que le parece que políticos no quieran contestar al señor Vito Quiles en el Congreso. Pero en el grado de cosas tensas, no sé, en la etapa en la que gobernaba el señor Suárez, condenar una pena de prisión al director de El País por publicar un editorial diciendo que le parecía muy duro el sistema judicial que aún seguía vigente en España en ese momento. Y al señor Miguel Ángel Aguilar casi le meten un consejo de guerra. No sé, en la etapa del señor Felipe González, la Fiscalía General del Estado presentó una demanda pidiendo penas de prisión contra un grupo de periodistas del diario El Mundo por una información sobre el caso Juan Guerra. En la etapa del señor Aznar se abrieron procesos judiciales contra la cúpula tanto del Grupo Prisa como del canal Telecinco. En la etapa del señor Zapatero hubo manifestaciones en la puerta de medios de comunicación como la cadena COPE de Madrid diciendo abajo la cadena del odio. ¿Lo estamos comparando en serio con que en la etapa actual el ministro Puente ponga tweets o políticos no quieran contestar al señor Vito Quiles? David ha hecho muchas cosas en el periodismo, un corresponsal de primer nivel, director de algunos grandes periódicos. No creo que nadie dude que el señor don David Jiménez es uno de los grandes corresponsales internacionales de nuestro país en el extranjero. Yo, por ejemplo, que tengo familia en Filipinas, muchas de las noticias de lo que ocurría en Filipinas yo lo sabía gracias a las crónicas que hacía el señor don David Jiménez en El Mundo informando sobre ello. Lo que no sé es por qué el señor Iker Jiménez habla en plural, de que ha dirigido algunas publicaciones. El director de algunos grandes periódicos. Porque o se me escapa algún dato, o que yo sepa solo ha dirigido una gran publicación, que es el periódico El Mundo, por un año. Hizo un libro que es constantemente reseñado, que se llama El Director, porque mucha gente vio algo que él siempre dice, un pacto de silencio. Un pacto de silencio en nuestra profesión. Sí. ¿Por qué hay tantos en el periodismo empeñados en presentarse como inventores de la gasolina? Me recuerda a don Ignacio Martín Pérez diciendo que le criticaban su crítica de medios porque el periodismo español está poco acostumbrado a la crítica de medios, cuando en el periodismo español siempre ha habido crítica de medios. Sino porque se les critica en público. Una práctica que el periodismo anglosajón hace sin dramas desde hace décadas, pero que en España no se hace. En España no se hace crítica de medios. Se le da mucha pereza al señor Ignacio Martín Pérez curiosear la hemeroteca del País, del ABC, del Mundo, para ver si había crítica de medios, o la fonoteca de la cadena SER, de la COPE, de Onda Cero, de Radio Nacional, para ver si había crítica de medios, pero si le da mucha pereza, puede limitarse a ver el resumen de la hemeroteca del Buitre desde los años de la Restauración en adelante, a ver si ha habido o no crítica de medios en los medios. Pero hablamos a lo de pacto de silencio. Siempre me sorprendió mucho, ¿no? Que una profesión que se dedica a fiscalizar y a juzgar y a criticar a los políticos, a los empresarios, a los equipos de fútbol, bueno, incluso a un restaurante, ¿no? Vas a hacer una reseña y los periódicos pues, no nos gusta y lo machacamos, ¿no? Y sin embargo, lo que pasa en nuestra profesión, el lado
más feo de nuestra profesión nunca sale, ¿no? Ha habido siempre, yo creo, un pacto de silencio en las redacciones entre los periodistas, y creo que el director, el libro que escribí, se cumplen justo ahora 5 años, rompió ese pacto de silencio contando desde la posición de director del Mundo pues los acuerdos que hay entre empresas y prensa, el mamoneo entre el poder político y las subvenciones a los medios. Entonces, hay un pacto de silencio de todo el periodismo español. Grupo Prisa, Grupo Z, Unidad Editorial, La COPE, Radio Nacional, Libertad Digital, Voz Populi, El Confidencial, todos en el ajo, todos, y las televisiones públicas también, todos se odian, pero en el fondo hay algo que están de acuerdo, que es en no hablar nunca de los mamoneos políticos de unos y de otros, porque evidentemente estos medios nunca se dedican a hablar de los mamoneos políticos de los competidores, no, nunca, hay un pacto que hace que ningún medio hable nunca de los chanchullos o mamoneos de sus medios competidores, porque eso nunca ha pasado, según dice don David Jiménez, y él fue el que rompió ese pacto de silencio. Y un poco ese lado que, bueno, mucha gente en la profesión, sobre todo en el establishment, los más asentados lo consideraron una traición. Es decir, que siguiendo con su relato, hasta el año 2019, ningún director de periódico había publicado ningún libro contando miserias de la profesión periodística. Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre el señor Gaziel, que fue director de La Vanguardia en los años 20 y 30, no había publicado ningún libro donde contara las interioridades y miserias de La Vanguardia y de sus propietarios, la familia Godó, y los chanchullos que hacían con el poder, tanto en la etapa de la Restauración, como en la etapa de la República, como en la etapa de la dictadura. Pero este libro no debe existir. O, por ejemplo, no sé, el señor don Rodrigo Rollo, que fue director del diario Arriba y director del diario SP, no publicó un libro denunciando cómo el establishment, según él, podía aplastar a un periódico cuando atacaba al poder financiero. Cuando al señor don Pedro J. Ramírez le echan del diario 16 en 1989, no publica un libro llamado La Rosa del Capullo, donde denuncia los problemas que había tenido Diario 16 con el mundo de la Beautiful People y el poder económico, con los Albertos, el señor Carlos Bustelo, cómo habían penetrado en el Consejo de Administración del Grupo 16, cómo había doña Isabel Azcárate, cómo habían bloqueado contrataciones, según él, como la del señor don Jesús Cacho, pero no puede ser, porque ha dicho el señor Jiménez que nunca había habido un libro que hablara de estas cosas, así que no puede ser. No publicó el señor don José Luis Gutiérrez Días de Papel, tras salir del periódico Diario 16, contando cómo se aplastó a este periódico, según él, por presiones políticas y económicas bancarias. No ha publicado el exdirector del País, don Juan Luis Cebrián, un libro llamado El pianista en el burdel, donde dice que un presidente del gobierno llamaba por teléfono al editor para pedirle la cabeza de un columnista o un locutor radiofónico. No ha publicado un libro otro director de periódico, don Justino Sinova, diciendo que negarse a defender a los responsables de un banco como era el Banco Ibercorp fue lo que, según él entiende, le costó el puesto como director de ese periódico. No ha publicado Ernesto de Kaiser un libro llamado Banqueros de Rapiña, donde dice que fue despedido como director de 5 días por presiones de un banco. No ha publicado un libro de Miguel Ángel Aguilar recientemente, donde no quedan demasiado bien muchos de sus compañeros y propietarios de medios para los que ha trabajado. No ha publicado don Ramón Pérez Maura un libro que no deja demasiado bien al Grupo Vocento y a su actual máximo responsable, del que describe algún que otro chanchullo, para ver un pacto de silencio y de que los periodistas españoles nunca hablaban de nada que tuviera que ver con temas internos de las redacciones de periódicos, de influencias políticas, de créditos, de anunciantes, hasta el libro de 2019 de don David Jiménez, no me acaba de cuadrar. Y podríamos seguir con la bibliografía, ¿no? Está El negocio de la libertad, de don Jesús Cacho, que no deja muy bien al Grupo Prisa. Está el de don Santiago Miró, que no deja más bien al Grupo Z. Más genéricos, Los dineros del poder. El ángel caído. Traficantes de información. No sé, vaya pacto de silencio más extraño. Todo, ¿no? Yo creo que es mejor abrir la ventana, airear las cosas, discutir sin ningún problema lo que va mal en nuestro oficio cuando no hacemos bien las cosas y cambiarlo. A mí me encantaría poder entrevistar al señor don David Jiménez, como he intentado entrevistar a la mayoría de directores de periódicos de Madrid o Barcelona,
Pero sobre lo que dice de se trata de que hablemos, veamos qué hacemos mal y qué se puede cambiar, sospecho que el relato del Consejo de Administración de Unidad Editorial es ese. Nos reunimos para hablar qué se estaba haciendo mal, consideramos que el director, don David Jiménez, lo estaba haciendo mal y por eso le relevamos como director. Pero sospecho que ese relato no le convence al señor Jiménez, que prefiere un relato un poco más heroico, como es me echaron porque yo de verdad era independiente, no como todos los demás, que eran una panda de vendidos. En aquel momento el accionista quería una renovación total, ¿no? Tan total, que buscaban un director muy moderno, un director muy tecnológico, muy internacional, bueno, y de ahí vino la designación de David Jiménez. David Jiménez fue un director fallido. Es que Pedro J. cuando asumió la dirección, pues verdad, cuando era joven tampoco. No había asumido nada tampoco, ¿no? Pues quizá por también querer hacer ver que los directores los ponían ellos, que ya se acabó la etapa anterior. En el mundo se despidió a 4 directores de periódico en 3 años y medio, que es un récord mundial. Eso no, ¿Es plusmarca? Es plusmarca mundial. Plusmarca mundial, lo de 4 directores en 4 años. Primero, me extrañaría mucho porque no creo que haya gente tan enferma como yo para hacer ese tipo de conteos, pero así con un conteo rápido, solo en Prensa de Madrid, por ejemplo, Diario 16 tuvo en 2 años 6 directores. Ya lo han superado, señor don David Jiménez. O el periódico Ya, si no me fallan las cuentas, entre el año 83 y 88, que son 5 años, creo que tuvieron 5 directores, con lo cual iban a director por año. Y luego entre el 92, 93, 96, que creo que son 3 años, me salen 4 directores también, ¿no? Con lo cual, otro que le habría superado. Se despidió a 4 directores de periódico en 3 años y medio, que es un récord mundial. Eso no sabía. Entonces tú puedes creer en Papá Noel y en que aquello no fue parte de una operación para controlar el periódico. Podemos creer en Papá Noel, podemos creer en la conspiración política que nos sugiere don David Jiménez, o podemos pensar que en el caso del Diario Ya y el Diario 16, el elemento en común que tenían ambos periódicos en ese momento en el que se suceden muchos directores en muy poco tiempo es una crisis en la empresa propietaria del medio. Crisis económica, crisis de los órganos de gobierno, cambios de propiedad, modificaciones en el capital de la empresa, pero ese no es el caso de Unidad Editorial, porque en el periodo en el que se produjeron esos cambios en la dirección en el mundo a los que alude el señor Jiménez, no hubo ningún tipo de cambio relevante en la empresa propietaria que está en Italia, que es RCS Media Group, ¿no? No hubo ningún cambio. Bueno, sí hubo algún cambio, ¿no? Cambió el consejero delegado, que es el primer ejecutivo de la empresa, luego al año siguiente cambió también la presidencia y de nuevo el cargo de consejero delegado allí en Italia. Luego hubo una guerra de accionistas porque hubo una OPA y se peleó el grupo del señor Cairo con el grupo del señor Bonomi, y tras una batalla furibunda cambia radicalmente todo el Consejo de Administración de Unidad Editorial, pero por supuesto esos cambios no tuvieron nada que ver con los cambios en la dirección del diario El Mundo, porque don David Jiménez nunca lo cita, y desde cuándo tiene que ver el cambio de una empresa propietaria con el cambio en la dirección de los medios de esa empresa propietaria. ¿El problema cuál fue? Es decir, que se produjo una OPA en Italia. Entonces, claro, lo que iba a durar 2 meses... Acaba siendo un año. Se complicó porque hubo una contraopa. El nombramiento del señor Ser podría haber sido bastante antes si no hubiera sido por ese ambiente de... Lo previsto es que hubiera sido antes. En los últimos días los periodistas estamos informando sobre nuestra profesión. Sí. El caso del ERE del Mundo, la huelga de ayer. El ERE del Mundo me parece una tragedia. En esas condiciones el periódico dudo mucho que sea viable. En esas condiciones. Luego... saqué el libro del director y es verdad que hubo una reacción furibunda y bueno, a mí me echaron de todos los sitios donde trabajaba. Bueno, le echaron de todas partes. En su propio libro reconoce que Unidad Editorial le ofreció cuando deja de ser director que volviera a ser corresponsal y él declinó esa opción. Creo recordar que él presentó una demanda por despido improcedente contra Unidad Editorial, demanda que luego retiró a cambio de negociar una importante indemnización. Bueno, David Jiménez, es director del Mundo, no ha dejado muy bien a tu gremio en su libro El Director. Bueno, a mí me parece lo que ha hecho David Jiménez es impresentable, ¿no? Es decir, esa pequeña... A mí, ya te digo, no era una persona que conocí muy poco superficialmente, yo que le vi saludarle siquiera, es decir, pues tampoco tenemos mucha... En el año que fue director
y hacer un libro después de lo que cobró, porque cobró, me dijeron que cobró 1 millón y pico de euros. Tiene la suerte que le hacen director de periódico sin experiencia, porque nunca había tenido experiencia en el asunto de redacción, y hace un libro para vengarse de todos sus compañeros, contando las historias amorosas de redactores y de gente. Me parece, a mí me ha caído por los suelos. De hecho, tengo la duda de si el motivo por el que en su libro se refiere con motes y apodos a todas las personas que siguen siendo miembros de Unidad Editorial y en cambio sí habla con su nombre completo a aquellos que ya no lo son, como la señora doña Rosalía Sánchez o el señor don Salvador Sostres, puede deberse a que el acuerdo incluía que no podía criticar expresamente con su nombre y apellido a nadie de Unidad Editorial. Digo esto porque creo que quien negoció ese litigio fue doña Cruz Sánchez, y quizá usó términos similares a los que negoció don Pedro J. Ramírez, que también tuvo una importante indemnización a cambio de no criticar expresamente a Unidad Editorial. Lo último que pensé es que iba a tener que defender la libertad de prensa en mi país y que iba a haber consecuencias por intentar hacer un periódico independiente, que la consecuencia de ejercer el periodismo con libertad en este país es que te echen del trabajo. Una duda. Si don David Jiménez tiene tan claro que cuando le echan a él como director para poner a otro, no es porque piensen los propietarios de Unidad Editorial que lo pueda estar haciendo mal como director y el otro que viene después lo pueda hacer mejor. No, porque ya queda claro que esa opción él no la plantea. ¿Eso vale solo para él o también para el de antes? Es decir, también su antecesor, don Casimiro García Vadillo, cuando es destituido y es cambiado por él, también es por un acto contra la libertad de expresión y contra que el señor García Vadillo quería ser independiente y no fue, o en su caso sí era una decisión libre de la empresa cuando le nombran a él y solo cuando le echan para ser un acto liberticida. O sea, el ejercer tu trabajo con independencia, eso tenga consecuencias como puede ser el ostracismo, los despidos, los vetos. Yo todavía, no ya es una cuestión solo del director, desde el director he publicado otros 2 libros y la mitad de los medios de este país me tienen vetado todavía. Entiendo que cuando dice que tienen vetados sus libros, se refiere a que algunos medios no publicitan sus libros y no promocionan sus libros. Me recuerda cuando don Federico Jiménez Los Santos publica el libro de la dictadura silenciosa y publica un artículo en ABC donde dice que una muestra de esa dictadura silenciosa es que el grupo Prisa, al que pone a parir en el libro, no promociona su libro. Lo cual alguno pensaría que es bajar un poco el listón de lo que considera uno una dictadura. Pero diría que el libro del director fue bastante publicitado. En Todo es Mentira estuvieron varios días publicando el libro, aunque eso sí, evitando mencionar la parte que tenía que ver con Mediaset. Estuvo en casi todos los digitales de la órbita de un partido político muy concreto. Si se refiere a los libros que ha hecho después, el libro que hizo del Corresponsal lo promocionó en Onda Cero A3 Media, lo promocionó en la cadena SER Grupo Prisa, lo promocionó en Radio Nacional de España, Radio Televisión Española. De los diarios del opio, estás vetado por el libro que publicaste hace 5 años. ¿Y el veto cuánto tiempo se mantiene? Es eterno. Ahora está hablando para Mediaset. No sé cuántos periodistas dicen estar condenados al ostracismo, pero publicitan sus libros y les entrevistan en A3 Media, Televisión Española, Mediaset y Grupo Prisa. Supongo que se refiere a condena al ostracismo en que no lo han publicitado en Unidad Editorial. También digo que si publicas un libro que se resume en duré solo 1 año como director, pero no porque fuera un mal director, sino porque la profesión periodística está corrompida y yo era demasiado limpia para ella, pues es un planteamiento que quizá a algunas personas no le hace gracia. Y que a partir de ahí se dan cuenta de que no van a tener un aliado en el director del Mundo y comienzan las conspiraciones, las intrigas y los intentos de desbancar a ese director. Tienes razón. Sí, todos somos malos. Y tú, el intrépido héroe incomprendido. ¿No? Y ellos sí que yo creo que pensaron que yo iba a comprometer mis principios periodísticos a cambio de esos privilegios. Y ahí se equivocan. Por último, el programa Horizonte quiso hacer algo que entiendo que era una forma de presentarse como plurales, ¿no? Mostrar 2 casos de agresión desde el poder político a periodistas, y entonces sacaron a la señora Esther Palomera diciendo en la SER que don Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete del gobierno de la Comunidad de Madrid, la había amenazado por WhatsApp,
y el caso del señor Vito Quiles, al que el señor don Íñigo Errejón, diputado de Sumar, no le quería responder preguntas. Que es una amenaza explícita al diario, os vamos a triturar, os vamos a cerrar, que os den idiotas, y hay otra amenaza velada que tiene que ver conmigo. Ustedes han pedido prohibir los indultos a la corrupción, pero sin embargo iban a apoyar la amnistía a los condenados por corrupción. ¿Cómo se explica esto, señor Errejón? Le agradezco su respuesta y que garantiza la libertad de prensa, por favor. No sé si la idea de sacar el tema de la señora Palomera era para poder sacar el tema del señor Quiles, que era a lo mejor lo que querían hacer de verdad, no lo sé. En todo caso, no me parece que sean dos episodios comparables. Parece ser que los que intentamos cuestionar ciertas actitudes del gobierno de España o los que hemos pillado en contradicciones al gobierno de España y les intentamos preguntar por ello a sus miembros, parece ser que se nos deslegitima. A mí yo me siento personalmente deshumanizado. Y no voy tanto por el tema de la diferencia de trayectoria que hay con la señora Palomera y el señor Quiles. Voy tanto más a que creo que no está en la misma catalogación cuando quieres criticar a un político por no contestar que cuando quieres criticar a un político por decir voy a hacerte trizas, tu medio va a cerrar. ¿En qué situación quedan ahora? ¿Cree que les queda credibilidad? Vemos como últimamente todos los que disentimos del discurso oficial y de lo que se dice por parte del Ejecutivo. Yo no tengo claro que sea lo más inteligente si quieres que te apoye la profesión periodística, el resto de corresponsales acreditados que te apoyen para que te respondan, si lo más inteligente para conseguir ese apoyo es deslizar la idea de que el motivo por el que a ti no te contesta es porque tú eres el único que cuestiona el relato del poder político, porque eso desliza la idea de no como el resto, que no cuestionan nada y por lo visto es una panda de pelotilleros. Todos los demás corresponsales, ya sea el de EFE, el de Europa Press, el de ABC, el del Mundo, el de Voz Populi, el del Confidencial, todos una panda de pelotilleros. Pues no sé si eso ayudará a que tengan ganas de solidarizarse con él. Es que encima me retiran el título de periodista, cuando yo, obviamente soy periodista como todos los demás que están trabajando allí. Y tener carrera o no tener carrera de periodismo no es para mí algo relevante. Don Javier Pradera o don José María García creo que nunca tuvieron esa carrera de periodismo. Sobre lo que dice de nunca he sido condenado por publicar ningún bulo, nunca se ha cuestionado mi rigor. Que somos creadores de bulos, de fake news, que decimos mentiras. Yo personalmente no tengo ni una condena, ni un procedimiento judicial, nunca he sido condenado por mentir. Hay un dicho muy antiguo que decía aquello de quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y eso nos afecta a todos. Eso sí, le recuerdo al señor Quiles que la última persona a la que yo he visto en un medio de comunicación, en una televisión, cuestionando al señor Quiles, no ha sido un político, sino un periodista, concretamente el que dirige la plataforma para la que él trabaja. A veces hay gente que comete errores, siempre hay alguien que puede hacer mal su trabajo. Poco con un asesinato en Tirso de Molina. ¿Qué pasó? Con nosotros no. Nosotros esa historia no, afortunadamente no entramos. Vito la difundió. Ya, pero Vito es un colaborador ajeno. Él a veces le pasa información que no están contrastadas.